Bienvenidos un día Mood S a vuestro canal favorito de salseo turco y Mood S a you. QU Copyright alegró a teneros de vuelta por AQU. Ya sabéis que aquí es donde el drama, el romance y las intrigas de nuestros ídolos turcos se desmenuzan con lupa. Hoy prepúrense porque venimos con una bomba, pero de las que hacen temblar los cimientos de Internet y agitan las redes sociales hasta convertirlas en un auténtico hervidero. Una de esas noticias que uno no sabe si creer hasta que lo ve con sus propios ojos, o hasta que la hermana de la protagonista deja un comentario sospechoso en Instagram. Porque lo abu copyright is leudo bien en el título Can y de Method Demir, juntos de vacaciones. Su copyright es tú is pensando lo mismo que yo copyright demonios es tú pasando a QU. ¿Acaso estamos viviendo un sueño colectivo? Despu copyright de aún más menos os de rumores, especulaciones alimentadas por fans incondicionales, negaciones rotunda por parte de ambos, indirectas que parecían jeroglíficos indescifrables y silencios incu superíndice 3 modos que gritaban más que cualquier declaración. Parece que el destino, o un excelente agente de prensa con un plan maestro, ha querido juntar de nuevo a la pareja Mu S querida y a la vez Mu S enigmática de la televisión superíndice 3N turca. Y menuda bomba nos han soltado. Antes de que nos lancemos de lleno a analizar cada fotógrafo apixelada, cada comentario críptico, cada mínima pista que hemos encontrado escarbando en lo más profundo de la web, que créanme, hemos escarbado mucho, quiero pediros un favor rapidito. Si os gusta estar al día de todo el salseo de vuestras series favoritas, si os encanta descubrir los secretos mejor guardados de los famosos turcos, los entresijos de sus relaciones y los escándalos que se cocinan a fuego lento en los sets de rodaje, y sí, sobre todo sois tan fans de Can y de Met como nosotros, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Ya sabu copyright is que AQU siempre os traemos la información superíndice 3N Mood S fresca, jugosa y por supuesto con nuestro toque personal. Y ahora vamos al grano. Dejemos de rodeos y sumerjámonos de lleno en el meollo de la cuestión. Can y de Method Demir. Juntos. De vacaciones. En las Maldivas, inserte aquí sonido de explosión, aplausos y gritos histéricos de fans enloquecidos. La noticia, como os imaginaru copyright is, y como ya habréis comprobado si estáis leyendo esto, ha corrido como la pu superíndice 3 bora por las redes sociales. Todo empezó superíndice 3 con una serie de fotografías que comenzaron a circular sigilosamente por Instagram y Twitter, como si fueran contrabandistas de información prohibida. Fotos borrosas de baja calidad, tomadas a distancia con un zoom digno de un espía de la Guerra Fría, lo típico que te hace dudar de todo. Pero aún inconfundibles para el ojo entrenado de un fan que ha analizado cada centímetro cuadrado del rostro de sus ídolos. En ella se ve a dos personas que, a pesar de la distancia, la mala calidad de la imagen y la pixelación digna de un videojuego de los 80, parecen ser Can y de Method Demir disfrutando de un relajado dúo de playa. En una de las fotos, se ve a un hombre alto, moreno y con una gorra que le cubre parte del rostro, intentando camuflar su identidad como si fuera un agente secreto en una misión encubierta. Pero cuyo perfil, mandíbula perfectamente esculpida por los dioses turcos y característico tatuaje en el brazo ese que hemos visto en 1001 fotos de paparazzi, no dejan lugar a dudas, es Can. A su lado, una mujer con un sombrero de paja que parece sacado de una postal caribeña, y unas gafas de sol oversize que la protegen del sol y de las miradas indiscretas, pero cuyo pelo castaño, figura estilizada y forma de moverse recuerdan inconfundiblemente a The Method Demir. Vamos, que hasta en la forma de caminar la reconocemos. Las fotos fueron tomadas, según los comentarios de los usuarios de redes sociales, esos detectives cibernéticos que no se les escapa ni una, en una playa paradisíaca en las Islas Maldivas. Un destino de ensueño más menos o con playas de arena blanca, aguas turquesas y cabañas sobre el agua que parecen sacadas de un anuncio de viajes. Un lugar perfecto para una escapada romántica, o al menos, para unas vacaciones muy sospechosas. Pero, CEU superíndice 3 ¿mo podemos estar seguros de que realmente son ellos? ¿No podrá ser un montaje elaborado por algún hacker aburrido? ¿O simples dobles contratados para confundir a los medios y generar expectación? ¿Acaso estamos cayendo en la trampa de una campaña de marketing viral? La conspiranoia está a la orden del día, amigos míos. Bueno, AQU es donde la cosa se pone aún muy interesante y donde los rumores se intensifican hasta alcanzar niveles estratosféricos.
¿Por qué a The Moon S de las fotografías borrosas han aparecido otros indicios que apuntan a que efectivamente Can y Demet estuvieron juntos de vacaciones? Y no precisamente jugando al dominó. Por ejemplo, ambos han estado relativamente inactivos en sus redes sociales en los últimos días. Algo inusual, teniendo en cuenta que ambos son figuras públicas muy activas y que suelen compartir prácticamente cada detalle de su dúa a dúa con sus seguidores. Can, que es un adicto a Instagram y le encanta presumir de músculos y paisajes exóticos, ha estado misteriosamente callado. Demet, que suele subir stories con sus looks del día y sus rutinas de belleza, también ha brillado por su ausencia. Demasiado sospechoso. A The Moon S, algunos fans con ojo de lince y mucho tiempo libre, seamos sinceros, han notado que ambos han subido historias de Instagram con paisajes muy similares, aunque sin mostrarse el uno al otro. Playas de arena blanca inmaculada, aguas cristalinas que parecen sacadas de un anuncio de detergente, palmeras que se mecen al ritmo de la brisa marina, todo apunta a que estuvieron en el mismo lugar, disfrutando del mismo paraíso, o al menos, fotografiándolo desde ángulos estratégicos para no levantar sospechas. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas, ha hecho que muchos fans den saltos de alegría y ha provocado un tsunami de reacciones en redes sociales, desde el éxtasis absoluto hasta el escepticismo más recalcitrante. Es un comentario que hizo la hermana de Demet Özdemir en una de las fotografías de Instagram de Can Yaman. Un comentario breve, sutil, casi imperceptible si no lo buscas con lupa, pero que para muchos es una confirmación superíndice 3n implícita de que algo muy gordo estuvo pasando entre ellos. Aquí es donde el salseo alcanza su punto álgido. El comentario decua simplemente, disfrutad mucho. Acompau más menosado de un emoji de un corazón superíndice 3n rojo. Un simple corazón. Un emoticono que ha desatado la locura. Su copyright que puede parecer una tontería para los que no estáis familiarizados con el universo fan, pero para los fans de Can y Demet, este comentario es una prueba irrefutable de que hay algo más que una simple amistad platónica entre ellos. Es una señal. Una confirmación velada. Un guiño cómplice que nos dice que el amor está en el aire y en las Maldivas. Ahora bien, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Han vuelto Can y Demet? ¿Estuvieron dándose una segunda oportunidad después copyright, ese de aún más menos os de distanciamiento y relaciones fallidas? ¿O simplemente son amigos que han decidido pasar unos días juntos de vacaciones para desconectar del estrés de la fama y recargar pilas en un entorno idílico? Las teorías son muchas y variadas y cada uno tiene la suya. Algunos, los más cínicos, creen que esta escapada romántica es una estrategia de marketing orquestada por sus representantes para promocionar al buen nuevo proyecto en el que estuvieron trabajando juntos. Una forma de generar expectación, revivir la llama de su romance en la pantalla y asegurarse una buena dosis de publicidad gratuita. Todo vale en el mundo del espectáculo. Otros, los más realistas, piensan que simplemente han decidido dejar atrás el pasado, enterrar las rencillas y retomar su amistad. Después de todo, compartieron momentos inolvidables durante el rodaje de Erkencicus, Pujaros o más menos Ador, y es posible que hayan descubierto que se echan de menos. Una amistad sincera también es un tesoro. Y otros, los Moon S románticos empedernidos, su más menos han con una reconciliación superíndice 3n de película y un final feliz digno de un cuento de hadas para esta pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en la serie Erkenciquai, Pujaros o más menos Ador. Un reencuentro apasionado, un amor que resurge de las cenizas y una boda por todo lo alto con fuegos artificiales y pétalos de rosa. Un final feliz que nos haga creer en el amor verdadero. Recordemos que la relación superíndice 3n entre Can y Demet siempre ha estado rodeada de misterio, especulación superíndice 3n y rumores jugosos. Durante el rodaje de Erkenciquai, la química entre ellos era evidente en la pantalla, y los rumores de un romance fuera de CU Maras no tardaron en surgir. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas cómplices, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Sin embargo, ambos siempre negaron tener una relación superíndice 3n sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero a pesar de sus negaciones, los fans siempre sospecharon que había algo muy entre ellos. Una conexión especial, un feeling innegable, una chispa que encendía la pantalla cada vez que estaban juntos. Después copyright ese del final de Erkenciquai, Can y Demet tomaron caminos separados.
Can se mudó superíndice 3 a Italia para seguir su carrera como actor y convertirse en un galán internacional, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en series y películas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares del país. Durante este tiempo ambos tuvieron otras relaciones sentimentales, pero los fans nunca dejaron de show más menos ar con una reconciliación superíndice 3N. Y ahora, con estas fotografías borrosas, estos indicios sospechosos y este comentario revelador de la hermana de Demet, parece que ese sueu más menos o podrá estar a punto de hacerse realidad. La esperanza es lo último que se pierde. Pero antes de que nos onemos demasiado, debemos ser cautos y mantener los pies en la tierra. No podemos sacar conclusiones precipitadas basándonos únicamente en fotografías borrosas tomadas a kilómetros de distancia y comentarios ambiguos en redes sociales. No dejemos que la emoción nos ciegue. Es posible que simplemente sean amigos que han decidido pasar unos días juntos de vacaciones para desconectar del mundo y disfrutar de la tranquilidad de las Maldivas. O que es tu copyright N trabajando en algún nuevo proyecto juntos y hayan decidido mantenerlo en secreto hasta el momento oportuno para generar expectación y sorprender a sus fans. Pero también copyright N es posible que después copyright S de aún más menos os separados, hayan decidido darse una segunda oportunidad. Que hayan superado sus diferencias, perdonado sus errores y descubierto que a pesar de todo, siguen sintiendo algo el uno por el otro. El amor es impredecible. Solo el tiempo dirá un copyright estu pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero lo que es cierto es que esta noticia ha generado una gran expectación superíndice 3N, ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla, y ha demostrado una vez más el poder del salseo turco para mantenernos enganchados y emocionados. Y mientras esperamos a que se confirmen o desmientan los rumores, lo que podemos hacer es disfrutar de este momento de incertidumbre, especulación superíndice 3N y teorías descabelladas. Porque al final de eso se trata el salseo, de mantenernos entretenidos, emocionados y conectados con nuestros ídolos. Así que, queridos chismosos y seriu copyright filos, esta ha sido la bomba del dúa. Can Yaman y Demet Özdemir juntos de vacaciones. ¿Creu copyright is que han vuelto? ¿Estu dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que disfrutan de un merecido descanso en el paraíso? Dejad vuestros comentarios abajo y contadnos vuestra teoría. Queremos saber vuestra opinión. Para recapitular un poco, hemos visto CEU superíndice 3 unas fotos borrosas y comentarios sutiles han desatado la locura en redes sociales, haciendo que muchos fans vuelvan a show más menos ar con una reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet. Hemos analizado los indicios, sopesado las posibilidades, considerado los factores, evaluado las probabilidades y nos hemos dejado llevar por la emoción superíndice 3N del momento. Y es que Q copyright N no se emociona con un buen salseo turco. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya mantenido entretenidos y que os haya hecho soñar un poquito. Si os ha gustado, no olvidéis copyright y darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, dejad vuestros comentarios abajo con vuestras opiniones, teorías y predicciones sobre el futuro de Can y Demet. Queremos saber qué copyright pensáis. Y por último, pero no menos importante, si aún no estáis suscritos al canal, suscribos ahora mismo. Asu no os perderú copyright is ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, rumores, exclusivas, chismes y salseos del mundo del espectáculo turco y mu sayu. Recordad activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así seréis los primeros en enteraros de todo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, familia. Y hasta entonces, seguid cotilleando, soñando y disfrutando del salseo. Ciao.